Ahí está Solange conectándose también. Ahí está. Solange, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Sí. ¿Ustedes? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cuánto tiempo? Madre e hija están ahí. Estamos ayudando en las cuestiones tecnológicas. Porque no estoy en mi casa, estoy en la casa de Virginia, entonces es otro... Ella entiende su computadora. ¿Qué haces, Vir? ¿Cómo andás, Solange? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos, Ana? Todo bien. Demasiado movida para mi gusto, pero bueno. Es la historia de mi vida, Solange. Nosotros que nos conocemos desde el Cairo con los chicos chiquititos en Moisés. Y previo a eso, es la historia de nuestras vidas. ¿Qué le va a hacer? Nos sigue el quilombo, pero nosotros no lo armamos. Sí, también. Tampoco somos unas margaritas, vamos a decir la verdad. No, bueno, pero eso porque nos provocan. Es solo una reacción. Exactamente. A ver, ¿qué más? Cande, Agostina. Agostina, vos ¿tenés para varios participantes puedan compartir pantalla? No, ¿vos querés para que te habilite para compartir? Sí, a ver Dale. si la prueba. Dale, a ver, te tengo que poner como hospedador, me parece, para eso, si no me equivoco. No sé, me parece que si tenés que compartir pantalla con un botoncito al lado que es para arriba, ahí te dice habilitar, varios pueden compartir. A ver, varios participantes pueden compartir de forma simultánea. ¿Ese? ¿Y ahí a vos te deja? Y ahora probar antes de aceptar a la gente. Este sería, ¿no? Sí, falta Matilde, que no sé dónde está. Ahí. Ese, ¿no? Perfecto. Ahí vemos la presentación. Ahí pueden ver. Perfecto, bueno. Buenísimo. Bien. Voy a hacer pasar a la gente que ya tenemos varios conectados. Fíjate. Bueno, dale. Si quieren. Y acá podés mover las diapositivas. Sí, a ver. Lo único que... bueno, perfecto. Ahí. Ahora yo ahí dejo de compartir. De acá está dale. O a lo mejor de acá lo puedes hacer. Sí, de acá también, con las flechas de acá también. Bien. Esto. Muy bien, chicas, gracias por... Ahí está. No, ahí está. ¿Cómo voy ahora a compartir? Ahí está Marquitos. Sí. Ahí está Matilde, mira. ¿Llegó Matilde? Llegó Matilde. Vamos, Matilde. 3 minutos tarde. Solange. ¿Qué tal? Hola a todos y todas, ¿cómo están? Adriana, ¿cómo estás? Bien, ¿quién me saludó? Ahí están ahí. Mati. Me pongo en silencio. Bueno. ¿Qué es el aula 30? No sé. Capaz que porque no cambió el nombre. Claro, sí. Bueno, ahí está Cande. Buenas, ¿cómo andan? ¿Qué hace, Candela? Esperamos unos minutos más, como ustedes digan, ¿eh? Me parece que podríamos esperar unos 5 minutos, un ratito, pero a ver si son las 7:04. Como quieran. Ahí está Sandra, qué lindo. Sandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Sandra. ¿Qué tal, Solange? Bien, ¿y vos? Con todos esos libros de derecho atrás.
¿Eh? Terminando recién de tomar un examen. Oh, poco pesado. ¿Presencial o virtual el examen? ¿Virtual? No, virtual. Ah. Era de la especialización de un juez de Victoria. Ah, mira vos. Así que venía bien afilado con los temas. Ah, está todavía. Ahí. ¿Ana María entró? Sí, sí, ahí No está. la veía yo. Ahí estoy con video y vos. Ahí sí te veo, ahí te veo. ¿Cómo andás, Mati? Bien, ¿cómo andás vos? Bien, Cierto. todo bien. Aquí, entretenidos. Y sí, ¿qué va a ser? Guarda que está haciendo... Anaí Fernández, a ver, no la estoy mirando. ¿Están ahí? Sí, sí está. Anaí Fernández, quiero verte la cara. Ahí Sí. está, ¿eh? Lo que Sí. pasa es que está blanca. No, pero además tiene la mitad de la cara y la otra Está con la mitad de la pantalla. Sí. que hacía un montón que no la veían Anaí. Sí. Me parece que tiene algún problema con el audio. Con ¿no? el Que audio. estoy viendo. Se está conectando, se está conectando ahí. A Sandra Torres también, ¿cómo andás? Silencio porque hay mucho ruido hoy. Ahí estamos. ¿Qué ruido es este? Es esperar que sacar el otro. Tiene el micrófono abierto con mucho lío. Candela Auto, sí. Candela Auto. Ahí está, Cande, ahí está. Prendelo. Bien, ahí está. Ahí está. Ahora sí, dejó de hacer eco, ¿era yo? Era Sí, vos, de la entonces. puta, así es. Bueno, vamos a dar inicio, entonces. Guarda que están Estoy viendo una pantalla de... no entiendo. Mía esa pantalla. No. Estoy viendo la pantalla de Bernardita Iturraspe, me dice. ¿Qué sé Sí. yo? Pero no es, ahora no veo eso. Lo tiene que sacar, Bernarda lo tiene que sacar porque yo no sé si puedo. Ahí está. El hospedador Ahí está. puede hacer Ahí está. dejar de compartir. Ahí se arregló. Bueno, ¿quieren que empecemos? ¿Querés arrancar? Parece que sí. Vamos a dar inicio entonces a la charla. Bueno, yo voy a hacer una breve introducción. Más que nada comentarles que esta charla es un espacio donde se va a poner en debate la reforma judicial con perspectiva de género y en un contexto donde, bueno, la justicia patriarcal es cada vez más asfixiante y las mujeres nos encontramos cada vez con menos respuesta a la violencia machista. La reforma judicial se hace necesaria con perspectiva de género para alcanzar una verdadera justicia social. Por eso hoy se encuentra con nosotros Ana María Figueroa, jueza de casación penal, y Matilde Bruera, diputada provincial. No sé si quieren tomar la palabra. ¿Empezás, Matilde? ¿Dónde anda Matilde? A ver, yo voy a ejercer de moderadora. Entonces, ¿quién quiere comenzar? ¿Matilde o Ana? Me da lo mismo. Ana, ¿querés que empiece yo? Empiezo yo y si no... Dale, empezá vos mientras voy armando. Bueno. Así no digo lo que vos decís. Está bien. Bueno, largo yo. Entonces, vamos a... Espérate. Bueno, uy, se me fue la pantalla otra vez. Sí, Ahí está. ahí está.
Bueno, más o menos, bueno, igual el tiempo que me lo digas, mucho no lo voy a respetar. No te conocemos, Matilde. Bueno, vamos a hablar entonces de la reforma judicial. Bueno, la reforma judicial y vinculada a los temas de género. Hablar de reforma judicial es hablar de democratización, es hablar de la vigencia plena del Estado de Derecho, sobre todo del acceso a la justicia de los sectores más vulnerables y que necesitan más justamente de las decisiones judiciales, ¿no? El Poder Judicial es un poder político, eso no hay duda, y las decisiones que toman son decisiones políticas y por eso hablamos de democratizar, ¿no? El acceso a la justicia hoy es un derecho humano fundamental y el concepto de acceso a la justicia no es un concepto meramente instrumental, sino que es un concepto que no se agota en los dispositivos especializados, descentralizados y la gratuidad, sino que es un concepto sustancial y que tiene que ver con el ejercicio efectivo de los derechos. Se define hoy el acceso a la justicia como el acceso a soluciones justas de los conflictos en tiempo razonable, ¿no? Y sabemos que esto significa una definición política del acceso a la justicia, lo cual significa que las políticas de Estado deben remover las barreras que impiden a determinados sectores acceder a la justicia. Hoy vamos a hablar del acceso, por lo menos mi intención es hablar del acceso a la justicia de las mujeres, y la principal barrera política que impide, sabemos que hoy las mujeres no acceden a la justicia, por eso es necesaria una reforma, y la principal barrera de este impedimento es justamente la discriminación de la mujer. Entonces, es responsabilidad del Estado, por derecho convencional, por jurisprudencia convencional, también internacional, remover las barreras que impiden que las mujeres accedan a soluciones justas para reafirmar sus derechos, para poder ejercer sus derechos, ¿no? Uno de los ejemplos que tenemos muy reciente en la imposibilidad, tenemos ejemplos cotidianos, mucho más las que tenemos más años, ¿no? Pero un ejemplo muy reciente de esta falta de acceso a la justicia fue el caso Úrsula, este caso tan terrible de femicidio, de donde una chica joven hace una denuncia a la policía, va a la justicia, pide medidas de resguardo, etcétera, etcétera, y todo llega tarde, nada llega, nada se hace, ¿no? Esto lo podemos decir tanto del fuero civil, todos los fueros de la justicia, porque vemos que las mujeres reclaman cuando tienen conflictos con sus parejas, por abusos sexuales, a la justicia penal, por violencia o acoso laboral, por conflictos civiles, etc. Sabemos que la Corte en su momento generó 2 oficinas, pero bueno, consideramos que esas oficinas especializadas no son suficientes, no han implicado, por supuesto que fueron un paso, pero no han implicado una transformación sustancial de la administración de justicia, ¿no? Hace muchos años, en realidad, que se viene bregando por una reforma judicial, y esto incluye una justicia de género, ¿no? Nosotros tenemos un poder judicial. Cuando digo poder judicial, incluyo también a los ministerios públicos, ¿no? El ministerio público, aunque son poderes separados, los ministerios públicos fiscal y de la defensa. Bueno, todos son inquisitivos, burocráticos, sacralizados, patriarcales, carentes de formación específica en género y en vulnerabilidades. Este es el marco que nosotros tenemos que atravesar y abordar en una reforma integral de la justicia. Esta reforma integral se viene pidiendo, decía, desde hace muchos años. Esto generó, entre otras cosas, este reclamo generó, entre otras cosas, el nacimiento de un movimiento que todavía está vigente y que se llama Asociación Justicia Legítima, que nace por allá por el 2012, creo, en la Biblioteca Nacional, y lo interesante de ese movimiento es que lo genera desde adentro del Poder Judicial y de los ministerios públicos, o sea, el propio Poder Judicial y su propia estructura
lee esta necesidad de cambios y hace estos reclamos, ¿no? Además que son reclamos que se vienen haciendo también desde las universidades, desde la academia, desde las organizaciones sociales, de distintos espacios, vienen denunciando que hay un divorcio realmente entre poder judicial y la sociedad. La sociedad no ve al poder judicial como un lugar de solución o de abordaje de sus conflictos, ¿no? Para reformar el poder, para producir una reforma con perspectiva de género y diversidades, creo que hay que abarcar distintos aspectos, hay que abarcar una reforma en distintos aspectos. Primero, en la construcción, creo que hay que construir una cultura jurídica, una interpretación jurídica para la toma de decisiones desde la perspectiva de género, ¿no? Una cultura, una formación. Cuando digo cultura me refiero a la cultura jurídica y a las prácticas también, ¿no? Que esta perspectiva atraviese las decisiones, que todas las decisiones judiciales estén atravesadas por esta perspectiva, y también creo que hay que generar un profundo cambio en la estructura del Poder Judicial, no solo por la integración paritaria, el ingreso paritario, la integración paritaria, sino que es necesaria la ruptura del techo de cristal que provoca que las mujeres no lleguen a los cargos más altos. Sabemos que en la Corte hay una sola mujer y en la Cámara de Casación creo que hay dos. Bueno, y cuando más altos son los cargos, en la Cámara de Casación Federal me refiero, ¿no? Cuando más altos son los cargos, puedo decir lo mismo acá en la Justicia de Santa Fe, que hay en la Corte de la Justicia de Santa Fe hay una sola mujer, y bueno, y en las fiscalías los cargos más altos, por ejemplo, en el Ministerio Público Fiscal, los cargos de fiscal regional y fiscal general y fiscal regional son todos hombres. Ahora, transitoriamente, hay una mujer como subrogante, porque hubo, se lo suspendió al fiscal, pero son todos cargos ocupados por varones, ¿no? Y también creo que hay que generar un profundo cambio en las relaciones de poder que se construyen dentro del Poder Judicial. Estos son más o menos los aspectos que yo voy a abordar en esto que pienso que debe ser la reforma, ¿no? Sabemos que el feminismo, el nacimiento del feminismo adquiere, bueno, es muy antiguo, pero adquiere un auge muy importante con el nacimiento de la modernidad. Es más, la modernidad nace con cuestionamientos, la modernidad nace cuestionada. Y quienes cuestionan la modernidad son justamente las mujeres. Las mujeres nacen o generan un apogeo del movimiento feminista cuestionando el paradigma de la modernidad, ¿no? Por ejemplo, la igualdad. La igualdad era uno de los pilares fundamentales del paradigma de la modernidad, y las mujeres, entre ellas Mary Wollstonecraft, plantea un cuestionamiento a este paradigma, ¿no? El sujeto de la modernidad fue un varón joven y propietario, ¿no? Son las mujeres, bueno, también discute con Emilio en la educación de las mujeres, que se proponía una educación separada. En la década del 40 surge un libro que fue muy importante, una importante filósofa francesa que fue Simone de Beauvoir, publica una obra que fue trascendente también para el movimiento feminista, fundamentalmente tuvo mucha influencia en los movimientos feministas de los años 60, en 1949 se publica El Segundo Sexo, y que en plantea este libro, como diría una autora que lo analiza y después lo critica, dice que nos trae la importante noticia que mujer no se nace, mujer se hace, ¿no? O sea, le da una connotación histórica y política al concepto de mujer. Estas ideas de Simone de Beauvoir fueron discutidas por los movimientos feministas en general, y después fueron criticadas también por muchas feministas también, y bueno, se produce un debate entre el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diversidad. Bueno, Judith Butler, por ejemplo, dice, critica la categoría de género, ¿no? Dice, bueno, cuando se designa, si con género entendemos la desigualdad, ¿cómo explicamos
la configuración de los sexos, ¿no? Entonces, bueno, con esto se plantea un debate entre la igualdad y la diversidad, etcétera. Todos estos debates están tan lejos de los debates en el Poder Judicial, estos no llegan ni en noticia, estos debates al Poder Judicial. Y esto es preocupante, ¿por qué? Porque el feminismo, el movimiento feminista se ha desarrollado históricamente como una nueva teoría crítica, ¿no? Como una nueva teoría crítica del derecho y de las instituciones, ¿no? Y no solo pone en evidencia la discriminación de la mujer, sino la discriminación de sectores vulnerables de la sociedad. Creo que también es el valor del movimiento feminista. Por eso yo digo que el movimiento feminista es revolucionario, es una reinvención de la democracia, porque también pone en crisis esta otra metáfora de la modernidad que fue el contrato social. La legitimidad del contrato social es la inclusión, con lo cual pierde legitimidad cuando hay sectores excluidos, como son las mujeres y los sectores vulnerables, ¿no? Hoy, en una Argentina con un 40% de pobreza y un 60% de indigencia en los niños, no podemos hablar de contrato social, ¿no? Entonces, bueno, el feminismo desnuda estas cuestiones, pero también tiene un gran impacto en el derecho. Y por lo menos en mi campo, en la dogmática penal, es importante porque no solamente ha permeado y ha atravesado las formulaciones filosóficas y políticas del derecho, sino que el movimiento feminista, sobre todo el movimiento feminista joven, está produciendo una transformación, una visión de la dogmática penal sumamente interesante. Y eso tiene que estar en la cultura del Poder Judicial y sabemos que está muy lejos, ¿no? El derecho no es neutro, esto también lo ha puesto muy en evidencia el feminismo. El derecho tiene género, y es más, el derecho produce género, produce género, el derecho es performativo, diría Butler, para utilizar el lenguaje de Butler, o el derecho escribe, diría nuestra común amiga, escribe, ¿no? El derecho escribe, diría nuestra común amiga Isabel Fernández Acevedo, ¿no? Siguiendo las teorías críticas del derecho. Las decisiones judiciales y las prácticas judiciales producen género, y nosotros sabemos que estas prácticas son patriarcales y androcéntricas, porque ese fue el paradigma bajo el cual se desarrollaron, ¿no? Sabemos que esto es una constante histórica del derecho, y esto es lo que ha atravesado históricamente a la estructura y al funcionamiento no solo del Poder Judicial, sino de todas las instituciones, ¿no? Yo utilizo como ejemplo siempre el derecho penal, que es lo que más conozco, pero bueno, el derecho penal ha sido histórica, nace problematizando a la mujer, ¿no? Podemos decir que el primer código fue el Maleus, que es un código de persecución de las mujeres. Nace también con la definición de mala madre en Inglaterra en el siglo XVII, cuando tipifica el femicidio, y no como atenuante, sino como agravante. El derecho penal penalizó el aborto, que afortunadamente fue derogado, penalizó en su momento el adulterio, los delitos sexuales se configuraron como delitos contra el honor del hombre, en realidad, como para proteger la virginidad, que en realidad tenía como objetivo proteger el honor del hombre, la organización familiar, la herencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también podemos decir lo mismo del derecho político, del derecho civil, a grandes rasgos. En este país empezamos a votar en 1947 las mujeres, hace muy poco, nuestras madres empezaron, hace muy poco, las más jóvenes se deben reír, ¿no? Pero nuestras madres empezaron a votar hace muy poco. Las mujeres empezamos a administrar nuestros bienes con cierta plenitud en la década del 60, empezamos a tomar decisiones sobre nuestros hijos en la década del 80. Nosotras, que todavía somos jóvenes, hemos sido protagonistas de estos cambios, ¿no? Pero bueno, esta visión nueva del feminismo jurídico, ha cuestionado no solamente el derecho sexista, sino cómo el derecho, cuando se define a sí mismo como neutral, como categorías neutrales,
no percibe o no ha percibido históricamente y no se ha percibido dentro del Poder Judicial que esa apariencia neutral es abstracta, pero que las instituciones jurídicas impactan diferenciadamente sobre las mujeres, distinto que sobre los hombres y sobre los sectores vulnerables también, ¿no? Esto lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice no solamente hay que revisar las normativas vigentes, sino que hay que revisar cómo esas normativas impactan en las decisiones judiciales diferenciadamente cuando se trata de hombres y de mujeres. Menciono, por ejemplo, en materia penal, la institución de la legítima defensa. Por ejemplo, la legítima defensa está pensada para una pelea de hombres, no está pensada para una defensa de la mujer, ¿no? En eso después, si quieren, lo charlamos mejor. Nunca estuvo pensado el homicidio, por ejemplo, de la misma manera para el hombre y para la mujer. Hace muy poco que el Código Penal ha incorporado el femicidio. El travesticidio, hace muy poco que tenemos el fallo Zacayán del año 2018 sobre el travesticidio, que se han reformado los delitos sexuales, que se ha derogado el avenimiento, que se empieza a analizar, que el Poder Judicial empezó a analizar en los delitos de lesa humanidad la especial tortura que significó cómo los delitos sexuales fueron delitos de lesa humanidad autónomos. Sin embargo, el Poder Judicial hace muy poco, no hace muchos años que empezó a analizar esto desde esta perspectiva, siempre se incorporó como tortura en general. Lo mismo pasa cuando se analiza a la mujer como infractora. Ya mencioné el aborto no punible también fue interpretado por las decisiones judiciales hasta que salió el fallo Fali, y todavía cuesta pelearlo, ¿no? Cómo se ha perseguido a la mujer por infractoras en situaciones inadmisibles, como es extender la responsabilidad por el asesinato de su hijo cuando es asesinado por la pareja. En Rosario tuvimos el caso Aldana, que afortunadamente los jueces rechazaron, ¿no? Pero se le imputaba un homicidio de comisión por omisión porque la mujer se había ido a bañar. Eso fue planteado por una fiscal, y encima fue una fiscal mujer, ¿no? Esto habla de que no solamente necesitamos paridad, necesitamos cultura jurídica y una paridad de mujeres feministas, ¿no? De mujeres que lleven esta cultura, mujeres y hombres, ¿no? Que lleven, pero necesitamos este cambio cultural, ¿no? Y bueno, y en todas las que tenemos alguna trayectoria, ya sea en la profesión o dentro del Poder Judicial, esto lo conocemos mucho. Cuando, por ejemplo, las últimas reformas que hablan de la ley de ejecución penal tuvo un impacto altamente diferenciado en relación a las mujeres, ¿no? Porque, bueno, impidió las salidas transitorias y en realidad en los delitos que son de economías delictivas, como es la venta minorista de drogas, en general hay muchísimas mujeres imputadas, ¿no? Porque las mujeres son explotadas también. Entonces, bueno, esta falta de visión de la situación de las mujeres en las economías delictivas también es algo de lo que adolece el Poder Judicial, y si bien se ha planteado en algunas veces, muy pocas veces, excepcionalmente, ha recepcionado soluciones de este tipo, ¿no? Bueno, la estructura judicial, me voy a referir ahora a cómo es la estructura judicial, y me voy a referir especialmente a un tema que a mí siempre me sensibilizó mucho, que es cómo se generan las relaciones de poder dentro de la organización judicial, ¿no? Y esto yo lo he visto, esto es experiencia propia, no porque me haya sucedido, pero sí lo he escuchado, bueno, me han sucedido otras cosas, ¿no? Pero durante toda mi pertenencia a la Defensoría Pública, lo he visto en el propio Ministerio Público de la Defensa, en el Ministerio Público Fiscal y en el Poder Judicial, lo que es la construcción de las relaciones de poder y las relaciones de maltrato laboral. Maltrato laboral, acoso sexual, y violencia de género. Esto es algo casi cotidiano en el funcionamiento de, por lo menos en algunas estructuras del Poder Judicial, y es muy grave, y a veces transforma en invivible los ambientes laborales, porque además, y esto tiene que ver con la estructura organizativa, por lo menos en el ámbito penal,
¿Por qué? Porque en el ámbito penal todavía no se ha implementado la reforma judicial que está pendiente, por eso la reforma judicial integral tiene que ver también, es necesaria para instalar una perspectiva de género, ¿no? Los juzgados, las cámaras, las fiscalías, las defensorías son feudos, ¿sí? Son feudos que en general funcionan como la ley del gallinero, ¿no? Y hay, hay graves situaciones de maltrato laboral y de violencia de género que en general, por las relaciones de poder, las personas que son más débiles, que son las empleadas o las funcionarias de menor rango, no se animan a denunciar o suelen denunciar con muy poca suerte o con pésimas soluciones, ¿no? Yo creo que hay en esto una práctica que yo creo que hay que empezar a hablarla y a visibilizarla, porque casi funciona como la pedofilia en la iglesia, ¿no? En instituciones eclesiásticas. Se oculta, se negocia, se traslada. Cuando suelen suceder situaciones muy graves, ¿qué pasa? En general, las denuncias que yo he visto tramitar, en general hay absoluciones o soluciones acordadas, traslados, traslados de una persona que genera conflictos, que es una persona que genera víctimas, la trasladan, a veces hasta la ascienden para que vaya a otro lugar, y en general las que más sufren traslado son las empleadas, ¿no? Fundamentalmente las mujeres que son empleadas. Esto es una práctica, por eso digo, yo creo que hay que transformar esas prácticas, porque esas prácticas generan una naturalización de la impunidad, y esa naturalización de la impunidad en esas prácticas patriarcales luego se traducen en las decisiones judiciales. Alguien que es un maltratador o una maltratadora, porque también hay mujeres maltratadoras, ¿no? Que también son presas de esa estructura. Yo siempre digo que no existiría el patriarcado si no existieran mujeres que también están atravesadas por el patriarcado, ¿no? Bueno, esto genera una naturalización que después se traduce en el funcionamiento en general en el Poder Judicial. Yo creo que hay que profundizar en este sentido el ingreso democrático y paritario. Hay que implementar el modelo acusatorio, oral, público, porque esto visibiliza también el trabajo. Yo creo que, yo creo que en este tema se debería propiciar una auditoría constante y un monitoreo de las relaciones de trabajo como mecanismo que no obligue a las víctimas a ir a denunciar o a correr el riesgo de ser reprimida trasladada o degradada o sumariada por ir a plantear estas prácticas que digo, son tan comunes y cotidianas en el funcionamiento, ¿no? Por eso, bueno, esa es una de las cuestiones de relaciones de poder que hay que abordar seriamente como mecanismo de funcionamiento dentro del Poder Judicial y que lo suelen plantear los gremios, ¿no? Bueno, en la estructura en general del Poder Judicial, obviamente que hay que propiciar el ingreso al Poder Judicial, el ingreso democrático, o sea, el ingreso por concurso a todo, desde el cargo más chico hasta el más alto, por supuesto, e ingresos paritarios, ¿no? Hay que establecer concretamente la regla del ingreso democrático y paritario en todos los ministerios públicos y Poder Judicial. Hay que tomar medidas concretas para perforar el techo de cristal. Creo que esto no debe quedar en una formulación general, sino que se debe incorporar en las leyes de regulación de los ministerios públicos, la defensa pública y el Poder Judicial, ¿no? Porque además en la Constitución está, y en el derecho convencional está establecido. Entonces creo que esto hay que incorporarlo a esa legislación para que no sea inconstitucional, para asegurar la paridad y la alternancia en el caso que sean cargos unipersonales. Por ejemplo, si hoy el fiscal general es varón, el próximo fiscal general que se elija, porque acá en Santa Fe, en la justicia provincial, es temporal, tiene que ser una mujer. Pero eso hay que ponerlo en la ley, si no, no se va a solucionar por una formulación general constitucional ni convencional, y aunque lo pongamos como fórmula general en una ley, hay que regularlo específicamente.
Creo que la formación de la gente que ingresa es muy importante. Creo que en esto hay que asegurar también una integración paritaria en los jurados, integración paritaria y con perspectiva de género. Los reglamentos de concursos hay que modificar. No solo el jurado debe ser paritario, sino que en los reglamentos de concurso deben exigir que se debatan en las oposiciones, en las entrevistas, en los exámenes escritos u orales, casos donde haya que analizar la perspectiva de género para que se exhiba cuál es la posición del postulante. No se puede designar magistrados que tengan antecedentes graves en materia de violencia de género, o que hayan dictado o intervenido en decisiones, o hayan dictado sentencia en alguna instancia inferior en relación a la violencia de género, violatoria de las garantías de los derechos de la mujer, cuando estas son graves, por supuesto, en general casi todas son graves, ¿no? Y tampoco pueden ser jurados, porque también hemos visto que a veces estas personas han sido cuestionadas en alguna sentencia de algún tribunal superior, pero después aparecen como jurado en los juicios. Entonces, ¿cómo vamos a exigir que ingresen empleados o magistrados o fiscales o defensores con perspectiva de género si el jurado no la tiene, quienes integran el jurado, ¿no? Paridad en el Consejo de la Magistratura también. La implementación, yo propicio también la implementación del juicio por jurado. Los jurados deben tener, la legislación sobre implementación del juicio de jurado debe asegurar la paridad en la integración de los jurados. Y bueno, creo que también una cuestión clave es la formación, lo que hace a la formación de los jueces, fiscales y defensores, ¿no? Y también en los empleados, digamos, en todo el personal del Poder Judicial. Pero es muy importante en quienes toman decisiones. Esto es obligatorio. O sea que la reforma que nosotros propiciamos es que el Poder Judicial se adapte a los parámetros convencionales y constitucionales. Esto lo establecen las convenciones internacionales, la CEDAW, la Convención de Viena sobre Violencia de Género, la de Belén do Pará, todo. La Ley de Protección Integral, qué sé yo, la universidad, la jurisprudencia internacional, tanto del sistema americano como del sistema internacional, ¿no? Bueno, esto requiere, obviamente, empezar desde mucho más abajo. Primero, que yo creo que en términos generales hay que cambiar las currículas en todos los estrados educativos, desde la escuela primaria, secundaria y universidad. En la universidad hay que hacer un cambio muy profundo desde la perspectiva de género que atraviese todas las currículas de todas las materias, no solamente que haya materias específicas de género, sino que esa formación atraviese todas las materias. También hay que hacer capacitaciones especiales. Yo he leído sentencias, por ejemplo, hay una sentencia donde se califica como homicidio y se niega la calificación de femicidio en un caso acá en Santa Fe, porque no se entienden los conceptos desde los cuales debe abordarse la perspectiva de género. Por ejemplo, no se entiende el concepto de relación asimétrica de poder. Yo he visto que intentan que esa relación asimétrica de poder se pruebe como coyuntura en un juicio. Y la relación asimétrica de poder es un concepto histórico. Siempre hay una relación asimétrica de poder. No hace falta que se pruebe concretamente en un juicio. Por supuesto que en general es evidente. Pero cuando se niega el femicidio, he visto un fallo donde se niega la calificación de femicidio porque dice que no hay una relación asimétrica de poder, porque la mujer hacía lo que se le daba la gana. Sí, por eso la mató. Claro, la mató porque hacía lo que se le daba la gana. Bueno, estos conceptos específicos creo que hay que removerlos, y hay que removerlos con capacitaciones específicas también, ¿no? En otro fallo vi formulaciones como que en Argentina hay poca violencia de género, no se puede comparar con Ciudad Juárez.
creo que no leen las estadísticas los jueces, porque hay un femicidio cada 19 horas, creo que es la última cifra, ¿no? O cada 23 horas, no recuerdo. He leído conceptos como que en este caso fue una cuestión entre un hombre y una mujer que pasó a mayores. Sí, la mató. ¿Cómo no va a pasar a mayores, no? Bueno, y estas consideraciones sobre las mujeres, sobre las relaciones de poder, ¿no? El otro día, justamente, en un juicio oral, escuché a un defensor privado sostener lo siguiente, era un juicio de trata. Dijo, la trata ahora es delito, pero hace unos años atrás era una actividad normal a la que acudían algunos hombres normales. Eran todas mujeres, no había maricones, era un servicio para gente adulta y de familia. Esas son afirmaciones que se lo escuché a un abogado en un juicio. Esto es para echarlo de la audiencia, para sancionarlo en la audiencia. Bueno, pero los tribunales no sancionan por eso, ni llaman la atención por eso. Si uno se llega a enojar y levanta el tono en un alegato, sí, pero si uno dice semejante barbaridad, pasa como si nada, ¿no? Bueno, para terminar, quería decir que, bueno, también hay que cambiar el lenguaje y las formas sacralizadas, que eso también crean una forma la forma de trato, la forma de tratar, de abordar, de escuchar, también debe ser desacralizada y con un lenguaje sencillo e inclusivo. Hay que incorporar el lenguaje inclusivo. Lo mínimo que puede pedir una persona que se presenta en los tribunales o ante la Fiscalía o ante la Defensoría es entender lo que le están diciendo y sentirse incluido. El lenguaje debe ser común, además, y no ritualizado, no utilizar. Nosotros a veces nos reímos porque la policía utiliza el lenguaje, nos reímos casi como una cuestión discriminatoria, ¿no? Porque la policía dice masculino, femenino, óbito, etc. Y nosotros decimos non bis in idem, qué sé yo, indubio pro reo, cogitatione nemo patitur, y pretendemos que alguien entienda, ¿no? O los jueces por ahí le preguntan, ¿usted prefiere declarar o abstenerse? No cualquiera sabe lo que quiere decir abstenerse, declarar o abstenerse. Digamos, ¿por qué no le pueden decir, usted quiere hablar, quiere explicar su situación, quiere decir algo o prefiere callarse, ¿no? Le leen una acusación o una requisitoria que de casualidad que la entendemos los abogados y le preguntan a la persona si la entendió o le preguntan, por ejemplo, grado de instrucción. ¿Por qué no le pueden preguntar si fue a la escuela o no fue a la escuela, si sabe leer o si sabe escribir, ¿no? Yo tengo una anécdota en un tribunal de Comodoro Pi, donde en un trámite de ejecución, un juez le preguntó habíamos pedido el ejercicio de un derecho, y bueno, el juez interroga al preso sobre la situación, y le pregunta, ¿qué deporte practica? Quedamos helados, el preso y yo, ¿qué deporte practica? Y el preso se avivó y dijo, bueno, yo un poquito al fútbol cuando me dejan. Y la segunda pregunta fue, ¿y a qué otra actividad se dedica? Yo me acuerdo que yo quise decir en voz baja, pero lamentablemente o afortunadamente estaba el micrófono abierto. Yo le dije, avísenle al juez que está preso, porque son preguntas de una desubicación que cualquier persona común, bueno, esas cuestiones hay que desarmarlas porque eso hace que la justicia siga siendo patriarcal y exclusiva, ¿no? Y produce género, produce patriarcado y produce exclusión de los más vulnerables y produce exclusión de las mujeres. En definitiva, creo que para nosotros el desafío de la reforma judicial es de construir este mandato de masculinidad instalado en la cultura hegemónica del Poder Judicial,
en su estructura y en su organización, ¿no? Y instalar un nuevo paradigma, este nuevo paradigma crítico que trae el feminismo, crítico e inclusivo, que es, yo digo que es, bueno, no lo digo yo, lo dicen quienes hablan de esto, es la reinvención de la democracia, es una forma de empezar a producir la inclusión de las mujeres y las diversidades en el Estado de Derecho, ¿no? Es que las mujeres y las diversidades puedan empezar a ejercer plenamente sus derechos y que el Poder Judicial y los ministerios públicos acojan y aseguren ese ejercicio pleno del Estado de Derecho para las mujeres. Nada más. Nada más. Ajá. Excelente, Bueno, Matilde. no te dije nada, Matilde, porque vos te atajaste, y me dijiste que ibas a hacer lo que querías. Pero bueno, vamos a dar lugar entonces ahora a Ana María Figueroa, que también es docente de Derecho Constitucional en nuestra facultad, y que, bueno, Ana María más o menos entre media hora y 40 minutos se tomó Matilde, así que para hacer una cuestión paritaria, podés aprovecharlos también. Bueno, adelante. Bueno, gracias, Solange. Bueno, gracias por la actividad, que realmente es muy interesante, que siempre nos sentemos a reflexionar sobre la realidad de cómo estamos, de dónde venimos y qué aspiramos, ¿no? Una justicia con concepción feminista, en realidad, era lo que me desveló durante toda la etapa de mi desarrollo como profesional de la abogacía, que llevo ya 47 años, y que luego 10 en el ejercicio de la magistratura federal, y bueno, y 40 y pico de años, 40 años en la academia. O sea, he visto la cuestión de género y sus problemáticas desde todos los ángulos, desde la profesión, desde el desarrollo académico y ahora desde la justicia. En el ámbito federal, en el Tribunal Penal de más alta jerarquía federal que tiene el país y el más alto cargo que se concursa. Soy la primera persona en casación penal federal que vengo del ejercicio de la profesión y directamente concursé a este cargo e ingresé en esta jerarquía. No hay otro ejemplo. Es muy difícil desde el ejercicio de la profesión tener acceso porque yo era una mujer del interior, como se dice en Capital Federal. Mi especialidad no era derecho penal, sino era derecho internacional de los derechos humanos. Tengo 2 tesis doctoral, uno sobre la Argentina actual, que tuvo que ver con el advenimiento de la democracia y el análisis de la situación del terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad, y otra tesis doctoral que es de la discriminación a la autodeterminación de las mujeres en el sistema constitucional argentino, que es una tesis sobre derechos de género. Entonces yo era un bicho raro, que venía con 2 propósitos marcados a casación. Uno, la agilización de las causas de lesa humanidad que estaban totalmente paradas, y otra, la introducción de la perspectiva de género, que no existía en el ámbito de la casación ninguna sentencia con perspectiva de género. Y estoy hablando del 2011, no estoy hablando de la prehistoria, ¿no? Que quiere decir que había grandes obstáculos, porque también la conforman a la casación antes de mi arribo mujeres, y sin embargo no había perspectiva de género, lo cual no quiere decir que con la existencia de mujeres se solucione el tema de la perspectiva de género. Yo creo que sería muy importante que cualquier jurista, cualquier abogado, cualquier magistrado, defensor o fiscal se ponga de una buena vez a leer la Constitución Nacional de la Reforma del 94 y que estudie en serio y que sepa y maneje el 75, inciso 22. Con eso solucionaríamos muchos problemas de qué tipo de justicia tenemos y de qué personas, con qué perspectiva. Porque si se sabe Derecho Internacional de los Derechos Humanos y se conoce el contenido de los tratados, ya sea los que tienen rango constitucional, como los de
aquellos tratados que tienen validez en nuestro sistema jurídico por encima del derecho interno, que son los que no han adquirido rango constitucional, sería más que importante para darle un cambio a la justicia, porque desde adentro es otra la visión que uno tiene que cuando ejerce la profesión. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque uno se encuentra con colegas en los cuales, obviamente, por nuestra concepción ideológica feminista, que es defender la igualdad conforme al derecho internacional de los derechos humanos, con criterio de paridad, no de la igualdad formal, sino paritario, de 50-50, 50 y 50, ese criterio es feminista, por supuesto, pero ese criterio tiene su base en el derecho internacional de los derechos humanos, donde partimos de la igualdad y la dignidad de todos los seres humanos sin distinción de raza, de sexo, de color, de ideología, de religión, de nacionalidad, de lo que fuera. Entonces, allí está el eje de lo que debemos enseñar y de lo que debemos practicar. Entonces, no es suficiente con que haya más mujeres en la justicia, en las fiscalías, en las defensorías públicas. Por supuesto que uno parte de la idea que con ser uno mujer ya tiene sobre sí, sobre su experiencia, una concepción distinta con respecto al género. Pero no nos olvidemos que también, como bien recordaba Matilde, hay sentencias o hay dictámenes fiscales que son horrorosos aún de las propias mujeres. Entonces, por eso que yo insisto en la formación en género, que es imprescindible, pero más que en género, en la generalidad de la ruptura epistemológica, que es el derecho internacional de los derechos humanos, que hizo nuestra gran irrupción con la Constitución del 94, el 75, inciso 22. La realidad de la justicia y el último estudio que hizo hasta el 2020 la Oficina de la Mujer relata que el 57 mujeres son ministras, procuradoras o defensoras generales en la nación y 128 son varones, o sea, el 31% son mujeres y el 70% prácticamente son varones. Allí ya nos está hablando que hay una diferenciación interesante en contra, ¿no es cierto?, de nuestro género. También nos habla que es más alto el porcentaje de mujeres en la justicia que varones en términos genéricos, en términos si nosotros lo tomamos en cuenta con el funcionariado o con los cargos administrativos. Pero en los cargos de decisión de magistradas, fiscalas, defensoras, allí no es tan paritaria ni de ninguna manera superior de mujeres a varones. Entonces son las cuestiones que hay que corregir. El tema que nosotros tenemos que analizar son distintos aspectos de la mujer con relación a una propuesta de reforma del Poder Judicial. Por un lado, no vamos a creer que con que haya alguna reforma del Poder Judicial vamos a cambiar sustancialmente la cosa. Aquí lo que es esencial entender de una buena vez que los grandes cambios demoran bastante tiempo y que los cambios profundos y que se reproducen a través del tiempo son los cambios socioculturales, sociopolítico-culturales. Hay que cambiar la educación. La educación desde el jardín de infante, con una perspectiva de género, de los roles de varones y de mujeres, de niñas y niños, desde que ingresan en el sistema de la educación sistemática formal, en todos sus niveles e interdisciplinariamente en todas las áreas, en todas las actividades, en todas las disciplinas, de manera tal que no haya un límite de qué puede hacer la mujer y qué puede hacer el varón. Eso va a dar una perspectiva distinta. Y también los estudios indican que solo 3 generaciones consecutivas, sin retrocesos, que se hagan la educación en materia de género paritaria, recién allí vamos a lograr verla efectivamente. Nosotros somos de la generación, les he dicho que hace 47 años me recibí de abogada, o sea, demuestra
que nuestra etapa, en nuestro país, las mujeres de mi generación, fuimos las que hicimos en los 70 la gran diferencia de las nuevas concepciones y la ruptura del paradigma. Nuestras hijas son la segunda generación, nuestras nietas serán la tercera. Recién allí vamos a ver los cambios más profundos que se hayan formalizado. ¿Qué debemos hacer en cada uno de los 3 poderes del Estado? Porque coincido con Matilde, no lo voy a reproducir, que el Poder Judicial es uno de los 3 grandes poderes políticos del Estado, donde se toman las decisiones y se dan las órdenes, ya sea con formalidades de sentencia o de resoluciones, y es del modo en que generalmente da las instrucciones los grupos de poder en una sociedad. No importa si una sociedad marxista, liberal, capitalista, en cualquier sociedad, la ley es el discurso de la orden de los grupos de poder. Y los que dictamos sentencias o los que confeccionan dictámenes reproducen ese discurso de poder de lo que pretende la sociedad para un statu quo determinado. Entonces nosotros, a través de la reconstrucción de la ruptura de paradigma, como dije, está dado con la reforma del 94, constitucionalmente con el 75, inciso 22, tenemos que utilizar esa estructura nueva de una base de igualdad, y que ahora la hemos además corrido un poco el ángulo hasta la paridad. No es suficiente con que la ley diga son todos iguales ante la ley, sino que estamos apostando a algo más, que son acciones positivas del Estado para lograr la paridad de varones y mujeres en todos los ámbitos. Entonces tenemos que utilizar ese discurso jurídico igualitario, universal, convencional, para que nosotros podamos llegar adelante avances que puedan ser perdurables en el tiempo. En el Poder Judicial, insisto, el 31% de los altos cargos somos mujeres, son mujeres de corte, y el 44% de camaristas. O sea, todavía falta para la paridad. En los cargos más bajos, como ya les dije, son mucho más las mujeres, aunque llama la atención, por ejemplo, que para los cargos de servicio, el 32% somos mujeres y casi el 70% son varones, que tienen que ver con las manualidades de incumbencias, como el plomero, el que pinta paredes, etcétera, etcétera, que son las ordenanzas de los distintos poderes judiciales, que por eso son más varones que mujeres. Así que ahí hay una discriminación inversa, digamos, con respecto a lo igualitario. Pero lo que es central es el tema educativo. Entonces, las mujeres tenemos que tener un acceso paritario. Ese acceso paritario está correcto porque somos más de la mitad de la ciudadanía en nuestro país, y entonces es adecuado que sea de la igualdad llevado a la paridad. Pero lo que hay que exigir es formación en género de las mujeres como de los varones que ingresan en el Poder Judicial y los que se encuentran dentro del Poder Judicial. En ese aspecto, la ley Micaela, por ejemplo, que se está diciendo por los medios que el Poder Judicial no quiere educar con la ley Micaela, no es cierto. Nosotros en el Poder Judicial desde hace cerca de 10 años, la Oficina de la Mujer ha hecho una formación en materia de género que con sus reproductoras en derecho de género llevamos más de 12.000 personas educadas en materia de género. O sea, no es que no se hace. No se hace con la plataforma que hoy se está planteando desde el Ejecutivo, hacia el Ejecutivo y al Legislativo, pero sí se viene haciendo desde hace mucho tiempo, antes de la ley Micaela. Pero no es suficiente una formación en la ley Micaela que dura un día, sino que ahora se está organizando, y me han convocado, por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en hacer una formación en materia de género para jueces y camaristas,
en donde va a durar varios meses y donde entre las materias que se van a desarrollar, una que va a ser la que voy a tener yo a mi cargo, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la Jurisprudencia Internacional en materia de género. Eso también de alguna manera porque nos reconocen que la Cámara Federal de Casación Penal, así como en el 2011 no tenía fallos en materia de género, y ese era uno de mis objetivos, que había que dar un discurso en el género y dedicarse a ver las mujeres víctimas y el discurso que tuviera que ver con la situación de vulnerabilidad de las mismas y la aplicación de los tratados, hoy tenemos 850 sentencias en materia de género. Yo les voy a dar algunos de los datos, por ejemplo, para que vean ustedes, más adelante de esa, o la próxima. Ay, Dios. Fíjense en ustedes, resoluciones sobre trata y materia de género, en género 162 casos, en trata 24, desde marzo a junio del año 2020. Este es desde el año anterior. Dame otra. Yo intervine en las causas de género de la Cámara Federal de Casación Penal en estos 9 años, en el 77% de las causas, y yo integro una de las 4 salas, lo cual está dando también, desde el 2011 al 2020, está dando también la visión de que por qué me vienen a mí todas las causas en materia de género, o porque yo puedo ver en la situación que se me presenta en mi análisis jurisdiccional que hay una problemática de género y la abordo y tomo en cuenta todas las aristas y lo analizo conforme las normas convencionales, constitucionales y penales. Fíjense, de cada sala, yo integro la sala 1. La sala 1 que integro en función de mi permanente actividad en la materia, el 48% de la totalidad de las sentencias que ha dictado casación son de sala 1 que integro. Y fíjense en ustedes, la sala 2 tiene el 27%, la sala 3 el 10% y la sala 4 el 15%. ¿Por qué yo veo que hay una problemática de género y el resto no lo observa? O lo pasa por alto, o no lo puede ver. Porque tiene que ver con la formación en materia de género. Y por eso yo he insistido tanto con mis colegas, por ejemplo, con el fallo Góngora de la Corte, y nosotros no aplicamos la suspensión del juicio a prueba en ninguna de las 4 salas cuando hay un tema de un tratado internacional en juego, porque estamos poniendo en jaque la responsabilidad del Estado en materia internacional. Mientras que la Cámara Nacional de Casación Penal sigue permitiendo, a pesar del fallo Góngora, la suspensión del juicio a prueba cuando hay la violación de un tratado internacional. La próxima se filmina, a ver, no, esto ya es para el final, sacarlo de la pantalla. Esto es solo a título de ejemplo. Se pueden hacer grandes cambios aún en lo propio que uno está realizando. Si se sienta con los colegas, si se difunde el tema. Nosotros hicimos, por ejemplo, en la etapa que yo estuve al frente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación de Magistrados Federales y Nacionales del país, hicimos varios seminarios en derechos humanos y yo específicamente organicé un conjunto en materia de género. Ustedes no tienen idea la diferencia de la calidad de las sentencias desde que se hizo la formación en materia de género a la que no se la hizo. O sea, muchas veces los jueces, defensores, fiscales, están totalmente abarrotados con el trabajo, con las causas, están sacando estadísticas, etcétera, etcétera, y no tienen tiempo de formarse, de verificar la jurisprudencia internacional, de ver cómo se aplica nuestro sistema, qué hace o qué no hace la Corte. La Corte hace poco, por ejemplo, en materia
de feminicidios intervino en 4 causas y a las 4 no resolvió nada, les aplicó el 280. O sea, no hizo definición en materia de género. Nosotros en casación hemos tenido un montón de causas de feminicidio, que ahora tenemos menos porque ustedes saben que desde el 2015 se dividió la competencia en la ciudad de Buenos Aires en materia de justicia ordinaria y justicia federal, pero la que hemos tenido hasta ese momento, hasta el 2015, realmente hubo muchos casos de feminicidio y que los hemos tratado adecuadamente dentro de su estructura. Y la Corte todavía no se ha expedido sobre la materia. Que sería importante que dé alguna seña. ¿Por qué? Porque como nosotros trabajamos mucho los fallos internacionales, en materia, por ejemplo, de feminicidios, ustedes saben que el primero fue el de Campo Algodonero, pero después tuvimos el de Beli Franco, después el de Velázquez País, y en todos ellos la Corte Interamericana ha venido sosteniendo los mismos estándares. Primero, la necesidad de la aplicación de la Convención de Belén do Pará, y yo la utilizo en todos mis fallos, en el sentido que siempre coloco parte de su texto, donde digo que toda mujer tiene derecho a vivir sin violencia, y que las relaciones de poder entre los varones y las mujeres tienen que ver con las manifestaciones de poder históricamente desiguales entre varones y mujeres, en donde los hombres han creído por costumbre, y se sigue reproduciendo, y si no hay una formación y campañas de difusión masiva, educación sistemática y la informal, en la cual quede claro que somos iguales, que tenemos los mismos derechos, y que no somos un objeto de propiedad del varón, se van a seguir reproduciendo estas culturas y estas prácticas, y vamos a seguir nosotros espantándonos cada mañana cuando nos vuelven a decir cuánto hay otra nueva mujer muerta por femicidio, por un varón conviviente o ex conviviente o un vecino o un novio o un exnovio que se cree tener el derecho de la disponibilidad del cuerpo y de la vida de una mujer. Y muchas veces también hemos visto que las mujeres van al Poder Judicial, van a una comisaría, van a una fiscalía a hacer denuncias y que no son oídas adecuadamente y no se toman las medidas que corresponden porque el receptor de esa denuncia no está educado en género y se cree que no hay peligro suficiente para la vida de esa mujer. Entonces, esas son las cuestiones que se deben cambiar. Fíjense en ustedes que no es un problema de la Argentina únicamente, es un problema de la región. En el caso Velázquez País, Claudina, la Corte Interamericana ha dicho que en ese caso se reitera la ineficacia judicial frente a los casos individuales de violencia contra las mujeres, lo cual está propiciando un ambiente de impunidad, y esa impunidad facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia y está enviando un mensaje a la sociedad en general que la violencia contra la mujer es tolerada. Eso es lo que hay que erradicar. Las prácticas de los juzgados, las prácticas de las fiscalías, las prácticas de las defensorías cuando van las mujeres a pedir ayuda, que se ha hecho un último de los estudios en Argentina, donde se demuestra que una mujer va a pedir ayuda después de 5 años y 6 meses promedio de que ha sido violentada por el varón conviviente o por el varón machista con el cual tiene algún tipo o tuvo algún tipo de relación. Y solo el 2% de los casos, la mujer acude al sistema público de justicia ante el primer hecho de violencia. Entonces, hay también, por eso planteo lo de la educación formal, sistemática e informal, porque hay también una obligación de los estados, así como nosotros lo estamos viendo muy bien ahora, que con las campañas de vacunación se está llevando adelante todo un proceso de difusión masiva. Lo mismo hay que hacer con respecto al tema de género. Si se utilizan minutos de televisión para decirnos la importancia de vacunarnos, que está muy bien y que acuerdo que hay que educar a la sociedad sanitariamente,
¿Por qué razón, tenemos que preguntarnos, no se hacen campañas permanentes de difusión masiva cuando más del 50% de la población somos mujeres y siempre estamos en riesgo por una situación de vulnerabilidad? Las mujeres que no estamos en riesgo somos aquellas que no tenemos hombres convivientes. Pero el resto de las mujeres siempre se encontrarán en una situación de riesgo. Y a pesar de no tener varones convivientes, como decía también Matilde, en el ámbito laboral uno está conviviendo con pares o con superiores, según los casos, que pueden tener actitudes machistas, repudiables, en los cuales no la debemos dejar pasar. Aunque sea un empleado y que tenga un jefe superior que crea que tiene mucho poder, va a tener mucho poder ese jefe superior hasta que no le entre la denuncia en el Consejo de la Magistratura. Tenemos que educar a las mujeres que tienen que empoderarse y tienen que salir a denunciar. No se pueden quedar con las manos vacías o con la boca cerrada frente a un acto de violencia, porque no solo es la violencia propia, sino la violencia tiene que ver con una actitud contra una mujer que un hombre se anima, pero también nos está ofendiendo al resto de las mujeres. Fíjense en ustedes, nosotros tenemos como novedad que la Nación Argentina ha aprobado el convenio OIT 190, que también ahí contempla la cuestión de la violencia contra las mujeres. El artículo 1 plantea en el inciso B que la expresión violencia y acoso por razón de género designa la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, e incluye el acoso sexual. O sea, las leyes existen. Tenemos con la mayor jerarquía de las leyes en nuestro sistema jurídico la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el protocolo CEDAW, y eso nosotros la aprobó Naciones Unidas en el 78 y la ratificó Argentina en el año 1985. Y sin embargo les puedo asegurar que la mayoría de los jueces no conocen la Convención. Y no estamos hablando que es un hecho nuevo, estamos hablando de 1985. La mayoría de los jueces ni de los abogados. ¿Y por qué lo digo en este tono? Porque si se cambiara la ley de cheque, estarían todo el mundo estudiando la nueva ley de cheque aunque tenga 5 artículos. Pero como es un tema de derechos humanos y de derechos de género, parece que no es relevante. Además, como si fuera poco, en el ámbito convencional y con jerarquía superior a las normas de derecho interno, tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención de Belén do Pará, que en el sistema americano entró en vigencia en 1995. Nuestro país la aprobó en 1996. Luego ha habido leyes en el derecho interno, como las leyes de violencia doméstica, la de violencia laboral, la ley Micaela, un montón de leyes que tienen que ver con la Convención de Belén do Pará. Ahora yo me pregunto, ¿por qué razón hasta la fecha no se le dio rango constitucional a esta convención? ¿Será que el 50% de la población no es tan importante como el resto? Y esto es algo que venimos reclamando de manera permanente en el Congreso de la Nación. Varias veces la Convención de Belén do Pará tuvo media sanción y nunca alcanzó a la sanción definitiva de la otra Cámara Revisora. ¿No nos llama la atención? O el problema de la trata, es un problema tan grande en nuestro país. El protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, lo aprobó nuestro país en el 2002. Recién en el 2008 hubo una ley que se asemejó al protocolo de Palermo, y en el 2012 recién toma en cuenta el contenido del protocolo de Palermo. Ahora, díganme ustedes, ¿qué juez penal en sus fallos analizaba el protocolo de Palermo cuando tenía un tema de trata antes del 2012? Casi nadie. Entonces, lo que falta en este país es formación en derecho internacional, en los derechos humanos y derecho constitucional. Si se supiera ese tipo de derecho, estaríamos en mucho menos problemas de los que tenemos. No es solo culpa del Poder Judicial, entonces, las cosas que están pasando. Yo vengo insistiendo, esto es un problema de los 3 poderes políticos, porque cuando el Poder Judicial adopta medidas restrictivas, prohibición de acercamiento, pulsera, lo que fuera, no es el juez el que está monitoreando en su escritorio
a ver si el Estado pagó o no pagó el servicio, como ha sucedido en muchos casos, que como no lo pagó o lo suspendió, el monitoreo no se llevó adelante y el que tenía la pulserita terminó matando a la persona con la que había tenido algún tipo de relación. Pero uno le pregunta a la sociedad, ¿el problema qué es? Que el Poder Judicial no funciona. Es cierto que en algunas cosas no funciona, pero en muchas otras cosas hay disfunciones de otros poderes también que no se le puede achacar solo al Poder Judicial. El Poder Legislativo, yo debería aconsejarle que le dieran rango constitucional a estas dos normas que les digo, que son importantes, que tengan superior grado normativo, que no lo hace y que yo no me explico por qué razón, porque el protocolo, la convención ya tiene su texto, no es muy difícil lograr un proyecto para que se le dé la sanción de rango constitucional y sin embargo no se hace. Las políticas públicas de los poderes ejecutivos, porque es muy fácil decirle a una mujer que se está en una situación de violencia que se tiene que alejar del agresor. No tiene a dónde ir, no tiene a dónde ir con sus hijos, no sabe cómo va a hacer para darles de comer. Entonces el Estado, allí es donde el Ejecutivo tiene que articular medidas, ya sea desde las casas en donde las mujeres pueden quedarse, de articular cooperativamente lugares de empleo, de educarlas, de asegurar que los niños se encuentren asegurados el interés superior. Todo este tema, uno puede dictar muy buenos fallos, puede ordenar, pero luego la cadena del cumplimiento no es solo del Poder Judicial, son todos los poderes que tienen que estar funcionando. Y eso es esa coordinación, digamos, lo que no resulta. Con la reforma del Poder Judicial, yo creo que la implementación del sistema acusatorio es importante, pero si seguimos teniendo los mismos jueces con sistema acusatorio nuevo, los fallos van a seguir siendo más o menos parecidos. Entonces, lo que para mí es esencial es que el Consejo de la Magistratura de la Nación funcione mejor, que elija buenos jueces, que elija gente que tenga nivel, gente que sea independiente, gente que no pueda ser apretada, porque ahí la veo a Martina, que también ha sido objeto, hola Martina, ha sido objeto de algún tipo de interferencia que quisieron hacer en nuestros fallos, pero tanto Martina como fue en mi caso, nos plantamos y yo en un momento pensé, si me quieren echar, que me echen. Les voy a dar trabajo, pero no me van a echar fácil, pero me planté. ¿Y saben qué? Fui una de las pocas que salí fortalecida luego de las tentativas del lawfare. Y saben que no me voy a callar, ni con el gobierno anterior, ni con este gobierno, ni con el anterior del anterior, y porque uno tiene una formación adecuada en derecho, en donde si me echan a la calle, no me voy a morir de hambre volviendo a ejercer la profesión. Entonces, esa es la independencia que se tiene que exigir de un magistrado, de saber plantarse, de estar muy formado, de ser probo, de que no tengan nada en el ropero que a uno le puedan tirar por la cabeza, ningún carpetazo, porque uno pueda salir a desmentir y no tenga miedo de salir a hablar a los medios. Martina también es de la justicia federal que sale sin pelos en la lengua, porque es del único modo que no solo nos defendemos nosotros en nuestra situación de mujeres que nos atacan más que a los varones, sino también nos atacan porque ideológicamente hacemos cuestiones y tomamos decisiones que no le satisface al poder de turno. Pero bueno, no solo las mujeres, varones y mujeres en todo el aparato judicial y los abogados en el ejercicio de la profesión y abogadas tienen que tener una gran formación y a través de los escritos creativos, pero no creativos como algún difunto que hacía aplicación creativa de un código para violar la ley, sino escritos creativos con perspectiva de ruptura epistemológica y con perspectiva de género, son las cosas que los jueces nos paramos y los leemos
con atención y decimos, este planteo puede ser interesante, y podemos llegar a cambiar posiciones cuando hay muy buenos abogados de frente que nos pueden mostrar los caminos diversos. Yo les puedo decir que uno con tanta experiencia en todos los órdenes, desde el ejercicio de la profesión, desde la academia, desde la magistratura, tengo la convicción de que con mucho esfuerzo y sostenimiento sin retrocesos se pueden lograr grandes cambios. Yo siempre digo que en materia de homicidios de mujeres he visto todo el panorama de todas las etapas. La etapa cuando ni bien me recibí que mataban a una mujer y era una emoción violenta y era un homicidio atenuado. La etapa en donde matar a una mujer era un homicidio, artículo 79 de la Constitución. Y he visto esta última etapa desde 2012 con la ley de feminicidio, en donde matar a una mujer es el peor de los delitos, con pena única perpetua. Entonces quiere decir que el batallar de muchos colectivos y de muchos accionares, de mujeres y de varones con perspectiva de género que siempre también están trabajando, ha logrado una diferencia en 50 años que yo no me imaginé que era posible cuando empecé el ejercicio de mi actividad judicial o jurídica. Por eso que desde ese punto de vista tengo muchas perspectivas auspiciosas y siempre centrando en la educación, desde el niño hasta el profesional del derecho, porque nosotros no somos cualquier profesión. No somos un odontólogo que saca muelas ni un arquitecto que pone un ladrillo. Nosotros somos los guardianes de un Estado constitucional de derecho. Y nuestro accionar como abogados, en cualquiera de los ámbitos en que nos desempeñemos, ya sea en el judicial, que es nadar en nuestras aguas, como en el legislativo y el ejecutivo, que sabemos que la mayoría son abogados, desde los asesores hasta los propios jefes, tenemos un rol muy importante en la consolidación del Estado constitucional de derecho, en la igualdad y en la paridad. Y ese rol tiene que ver también, como decía Matilde, la necesidad de educar adecuadamente los diseños curriculares en las universidades, porque es esencial la visión que se tiene o que se puede tener en materia jurídica y la incidencia que se puede tener en la sociedad. Por eso creo que desde el derecho es uno de los espacios, solo uno. Los medios de comunicación masiva, la educación sistemática y la asistemática, los poderes legislativos en un sistema federal, ya sea del federal como de las provincias, los poderes judiciales de todo el sistema, los ejecutivos. Tenemos que reforzar realmente nuestro accionar en el ámbito jurídico y seguir adelante con esta idea paritaria, con esta idea del derecho internacional de los derechos humanos, que es la gran ruptura epistemológica, el gran aporte que se produjo el siglo pasado, casi al final, pero se produjo, que es en donde nos tenemos que seguir fundando, apoyando e insistiendo, porque si cada una de los artículos que tienen rango constitucional de nuestro país se aplicaran y lo conocieran todo el mundo jurídico, qué distintos serían los resultados. ¿Cuánto habríamos avanzado? Entonces, por lo menos, eso es lo que tenemos que hacer. Y elegir buenos funcionarios. Gente que sea independiente y que no se amilane ante ningún apriete. Al contrario, que sabe que un apriete es porque uno está molestando como una piedra en un zapato, entonces quiere decir que tiene que seguir haciendo lo que hace. Bueno, esa es la perspectiva que tengo yo de las mujeres en el Poder Judicial. Abogadas, juezas, fiscalas, defensoras y víctimas. Así como son vulnerables en algunos ámbitos, tenemos que patalear juntos
en todo este gran movimiento de paridad que se ha gestado a través del derecho internacional de los derechos humanos. Ese es el desafío y me parece que si aprendemos por lo menos esas 3 convenciones de pe a pa, nos van a avasallar mucho menos. Gracias. Excelente, Ana. Bueno, muchas gracias por la exposición, igual que Matilde. No sé si alguien tiene alguna pregunta, quiere hacer alguna pregunta respecto de ambas exposiciones y bueno, la cuestión de la reforma judicial y como dice Ana, también de los otros poderes en esto de la perspectiva de género que tan necesaria es hoy en día y con el contexto en el que vivimos también, ¿no es cierto? No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Yo quiero hacer un pequeño aporte nada más mientras están pensando en las preguntas. Bueno, obviamente felicitarlas a mis 2 amigas, Ana María y Matilde, felicitar también a la agrupación Arturo Sampay, bueno, a la garata a la cual pertenezco, y al nuevo espacio de graduados. Creo que podríamos, digamos, ir marcando, digamos, una línea que a lo mejor que continúe este encuentro, porque me parece muy rico y creo que hay muchísimas cosas para poder aportar. Una de las cosas que yo me quedé pensando es esta cuestión de unir el machismo, la sociedad patriarcal, con el capitalismo. Y esto me parece que es fundamental porque, digamos, el derecho de propiedad es la base de una de las grandes discriminaciones respecto de las mujeres. Es decir, las mujeres éramos parte del patrimonio de los padres, de los maridos, de los hijos, de los hermanos. Es más, creo que la única mujer que podía en algún momento ser libre y, entre comillas, era una mujer viuda, que no tuviera hijos, que no tuviera hermanos, estuviera sola en la vida, lo que ya le hacía difícil ejercer su libertad. Y que, como dijo Ana María, me parece, pero Matilde también, ¿no? Nosotras, por nuestras edades, hemos visto cómo, digamos, esta cosa ha evolucionado y, digamos, el gran aporte que han hecho las mujeres jóvenes. Es decir, yo pienso en mí misma cuando yo tenía 20 años, es que yo iba a marchas, que militaba políticamente, etcétera, etcétera, pero jamás me hubiese ocurrido que iba a haber mujeres con el pañuelo verde pidiendo por el derecho de que las mujeres no seamos encarceladas por practicarnos un aborto. Era para mí impensable, era una cosa que pertenecía al secreto de los secretos, digamos, a pesar de que las mujeres teníamos una complicidad y siempre que alguien pedía ayuda al respecto, alguna tenía alguien a quien recomendarle. Y también pienso que hay que reforzar esta cuestión de la perspectiva de género en la formación de los abogados, y al respecto pienso en la ley Micaela. Nosotros tuvimos en la Facultad de Derecho, empezamos a entrenarnos con la ley Micaela, y me parece que la ley Micaela es necesaria, pero no es suficiente. Las mujeres tenemos que empezar o seguir o construir, digamos, un espacio donde la cuestión de género sea muy fuerte. Yo he escuchado comentarios de algunos profesores diciendo, por ejemplo, que bueno, ¿qué es esto de que el capitalismo, etcétera? También en Cuba hay machismo. Como si en Cuba hay machismo, vamos a justificar el machismo de acá, no lo entendimos, digamos, ¿no? Y después quiero contar una breve anécdota. Cuando yo daba clases de sociología del derecho, se me acercó una estudiante y me preguntó si la minifalda y la revolución sexual de los años 60, 70 que yo protagonicé, la consideraba que le había preguntado a un profesor si lo consideraba una revolución y que el profesor había dicho que para nada.
Pero sin embargo, viendo los resultados y las consecuencias que ha tenido estas transformaciones culturales, me parece que hay ahí una raíz que podemos, digamos, sacar a la luz y desarrollar y que se transforme en algo importante. Y también esta cuestión de cuáles son los rastros de la sociedad patriarcal, del derecho patriarcal, que quedan en el derecho y en la práctica judicial, ¿no? Me parece que eso también, detectarlos, aclararlos, visibilizarlos, explicarlos, etcétera, es importante. Veo ahí que hay algo en el chat, no sé si hay alguna pregunta. Sí, o si alguien se anima a preguntar en voz alta, va a tirar el micrófono y quiere preguntar algo. ¿Qué tal? Lo había escrito yo. Simplemente, sí, no sé si querés leerlo o lo digo en voz alta. Como ¿Cuál era tu pregunta? Que está todo muy interesante y no llegué a, porque habló de la convención de Belém do Pará, y habló de otra norma también que habría que lograr que tenga rango constitucional, al menos así entendí yo. ¿Y cuál sería esa segunda norma? Porque no alcancé a escucharla. Me refería al protocolo de Palermo, que es el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, que sería muy importante que la lucha contra la trata fuera un tema de política de Estado. Decíamos nosotros en esta semana que pasó para el 8 de marzo, que así como con el advenimiento de la democracia, después de muchos años, Memoria, Verdad y Justicia fue una política de Estado para hacer la investigación, llevar adelante la investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables de los crímenes de lesa humanidad, lo cual hoy seguimos siendo el país del mundo líder en la materia y el prestigio de la justicia argentina en esa materia. Del mismo modo, deberíamos hacer como política de Estado la lucha por los derechos de la paridad de género y entre ellos uno de los graves delitos de la delincuencia transnacional organizada es la trata de personas, que deja ganancias fabulosas. Recuerden ustedes que la trata junto con la venta de armas y la venta de estupefacientes son las tres circulaciones de divisa más grandes en el país, en el mundo en materia de delito. Entonces, sería armar una gran política de Estado por los derechos de las mujeres y la paridad entre esa cuestión esencial, entre ese objetivo, sería darle rango constitucional a esas dos convenciones. Clarísimo, muchísimas gracias. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo más? Yo quería preguntarle a las dos, o la que me quiera responder, ¿no? Porque acá se habló de paridad, sabemos las normas, sabemos o la falta de paridad, ¿no? Las oficinas que tuvimos en el Poder Judicial, los cursos no fueron obligatorios para los jueces. O sea, tenemos un montón de medidas o de soluciones que se podrían aportar. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que esto tiene que ser de arriba para abajo? O sea, que sea obligatorio estos nuevos cursos, la imposición de, por ejemplo, Matilde habló de usar el lenguaje inclusive, porque la democratización de la justicia ya falló, no fue aceptada, el Poder Judicial corporativo ya fueron declaradas inconstitucionales. ¿Cómo piensan que esto se va a dar? ¿Una imposición del Estado, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba? ¿Cómo creen que se puede efectivamente llevar a cabo? Mira, Martina, dos temas son esenciales. La democratización de la justicia se intentó de un modo
de cómo tenía que ser el ingreso para el Poder Judicial a través de un mecanismo que ya sabemos, desde los DNI, etcétera, etcétera, con el secundario aprobado y demás. No está mal, siempre y cuando haya una ley general para la administración pública y la democratización para el ingreso sea para el Ejecutivo, para el Legislativo y para el Judicial. Porque si no, ¿por qué razón hay que hacer por el número de DNI para la justicia y no se lo hace para los asesores de todos los otros poderes? Es un absurdo. Seamos igualitarios en todo. Primer tema. Segundo tema, con respecto a la formación y la obligación de hacer cursos. Ustedes saben que a través de una decisión del Consejo de la Magistratura de la Nación, el año pasado, para poder inscribirse y postularse para concursos, tienen que tener la ley Micaela y tienen que tener aprobado, certificado, constancias que acrediten su formación en género. Y la obligación de que en todos los concursos, uno de los temas tiene que ser un tema relativo a género. Entonces, eso está exigiendo que la gente tenga que formarse o si no queda fuera de carrera. En la última inscripción que se hizo de uno de los concursos se denunció que 54 de los postulantes no tenían ninguna formación en género. Y entonces se hizo un planteo para que queden eliminados de la nómina a ser aspirante, y algunos eran jueces muy calificados, pero no tenían ninguna formación en género. Así que yo creo que sí, hay que exigir que, por ejemplo, el que pretende hacer ascenso en las carreras, si no tiene formación en género, quede descalificado. Es un modo. Entonces, el que se quiere quedar en el cargo como está, no se formará en género. Y habrá otros mecanismos, que será, si sigue dando sentencia machirula o tiene comportamiento machirulo, por mal desempeño, terminará de cabeza en el Consejo de la Magistratura. Sí, yo creo que, para contestar la pregunta de Martina, ¿no? Y también lo de Solange. Yo creo que, bueno, los derechos se construyen desde abajo, porque es la sociedad reclamando. La sociedad le está reclamando al Poder Judicial, porque yo hablo del Poder Judicial porque estamos hablando del Poder Judicial. No me cabe duda que el acceso a la justicia para todas las personas y para las mujeres tiene que ver con políticas públicas, porque no tiene, yo siempre decía en la Defensoría, el PAMI le niega derechos a la gente, entonces la gente tiene un defensor público para que le reclame al PAMI. Digamos, los derechos, el acceso a los derechos es responsabilidad de todos los poderes, y comparto que la democratización estructural tiene que ser de todos los poderes. Pero bueno, hoy estamos hablando de la reforma del Poder Judicial y por eso me refiero a ello, ¿no? Los derechos se construyen desde abajo, pero las políticas públicas hay que tomar decisiones. Y yo creo que la formación de género no es una opción. La formación de género tiende a que se tomen decisiones con perspectiva de género. No hay otra forma de tomar decisiones, porque es una obligación constitucional. Por eso yo me refería al derecho convencional y también lo hizo Ana María especificando algunas normas. Pero el derecho constitucional y convencional impone que las decisiones tengan determinada orientación, porque para eso son las normas constitucionales, para eso el bloque de constitucionalidad. Entonces, la formación en género es obligatoria. Yo me acuerdo que en un juicio, una vez una jueza me contestó, yo no soy feminista, como si fuera una opción ser feminista o no feminista. Sea lo que sea, pero la obligación de ella es resolver con perspectiva de género, porque lo imponen las convenciones, ¿no? Entonces yo creo que en el tema de paridad, de ocupar cargos altos, hay que dictar leyes que se obliguen, ¿no? No hay que conformarse con establecer normas generales. Por ejemplo, se puede establecer una norma general que tiene que haber paridad, pero por ejemplo, como los cargos que son unipersonales no puede haber paridad, como la piensan ellos, por supuesto, porque siempre la van a interpretar con la estructura, con el pensamiento patriarcal, entonces tiene que haber alternancia, paridad con alternancia. Porque en los cargos que son unipersonales son todos varones. En Santa Fe, los fiscales de la provincia son todos varones. Los cargos más altos, ¿no? Fiscal general y fiscal regional. Bueno, está bien, ahí no puede haber paridad al mismo momento, pero sí puede haber paridad por alternancia.
Ahora, eso hay que escribirlo y hacerlo obligatorio, porque si no, no se va a dar. Y yo creo que en los concursos también hay que establecerlo obligatorio, digamos. Es más, uno puede diferir en la interpretación de algunas perspectivas, de algunas cuestiones, pero no puede estar ausente la perspectiva de género. Es como si estuviera ausente la perspectiva de derechos humanos, o equivale a desconocer la Constitución y las convenciones. Entonces creo que no es opcional, es obligatorio. Y es algo que ha construido la gente desde abajo, ¿no? Y en relación a lo que decía Solange, me resulta muy interesante porque si bien nosotras somos de una generación que generó muchas rupturas, política, de acceso a acceso a la universidad, por ejemplo, pero sin embargo también hemos sufrido grandes discriminaciones, ¿no? Bueno, y sufrimos. Pero a mí me deslumbra mucho el feminismo joven. Yo tengo mucha admiración y mucho respeto porque vienen con otras perspectivas, vienen con una profundización mayor, no se conforman con la igualdad, es un feminismo que profundiza mucho más y es un feminismo que no se conforma con normas generales. Es un feminismo que, por eso a mí me deslumbra esto de traducir todo eso, todo ese bagaje, que bueno, las normas están, eso ya se sabe que está, pero traducir eso en interpretaciones dogmáticas, eso es algo sumamente interesante y que a mí me despierta nuevamente el interés, porque después de 40 años de dar clases, esto es algo que me genera un nuevo interés por el derecho penal, porque estamos construyendo o estamos siendo testigos de la construcción de un nuevo paradigma, de una nueva epistemología de la dogmática, ¿no? Salimos de las formulaciones generales y se están produciendo construcciones epistemológicas distintas en la dogmática. Y eso es muy interesante, porque es un instrumento para cambiar las decisiones, es un programa para los jueces eso, para cambiar las decisiones, ¿no? Entonces a mí me resulta muy interesante y creo que en este caso las chicas más jóvenes han sido las que han irrumpido y nos obligan a nosotros. Yo no quiero ser autorreferencial, pero yo concursé la titularidad en el 2010, creo, y mi programa tiene perspectiva de género. Yo creo que debería ser obligatorio en todos los programas. Yo sé que en los de ustedes también, porque bueno, nos conocemos hace mucho, pero creo que debería ser obligatorio en todos los programas de la carrera de la universidad, porque es una perspectiva de derechos humanos que debe atravesar toda la formación, ¿no? Entonces, bueno, creo que la verdad que es muy interesante todo el debate, y yo no lo dije cuando comencé, pero por supuesto que agradezco la invitación, la organización y la consideración a la agrupación Garat, a la agrupación Arturo Sampay y al NED, que es el nuevo espacio de graduados, ¿no? Y bueno, y a todos los que están coordinando y participando, y le agradezco a Ana María por acompañarme en esta charla, que hace mucho que no la veía y es un gusto. La pandemia nos ha distanciado un poco, la última vez nos vimos en un cumpleaños. Es cierto, es cierto. Cuando todavía, en enero del año pasado, cuando todavía no teníamos pandemia. Sí. Sí, es cierto. Así que bueno, la verdad que muy interesante. Muchas gracias por estar, por participar. Ahí está Yanela, una de las chicas del Arturo Sampay. Bueno, buenas noches y nada, agradecerles a Ana María y a Matilde, la verdad que todo muy claro, muy certero. Es importante hablar de la perspectiva de género en cuanto a la estructura jurídica y también obviamente importante la reforma judicial feminista. Creo que han sido muy claras y ha sido un muy lindo encuentro. Muchísimas gracias. Gracias a Solange por moderar acá también la actividad, y bueno, esperamos también a las personas que se conectaron y que están presentes. Me parece que estos espacios de formación tienen que seguir, digamos, ocurriendo para poder de alguna manera entre todos repensar una construcción un poco más feminista y con perspectiva, ¿no es cierto? Así que gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Ana, gracias Matilde. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos, pronto nos vemos. Nos vemos, Martina, que con vos me he visto alguna vez. Volveremos a ver. En un teatro. No, vacunémonos. Que ahora vacunémonos.
Vacunémonos, así podemos juntar. Así es. Llegue tu vacuna. Vacunémonos y hagamos otro baile. Esa misma. Bueno. Bueno, Adiós. Chao, chicas. Y Chao. varones, y chiques con perspectiva de género. Ahí está, eso. Exacto. Gracias. Muy lindo. Adiós. Chao, hasta luego. Chao. Che, si hay baile, yo quiero ir. Sí, bueno. mirá que hay pocos varones, si no vamos a tener que bailar solo las mujeres. Si hay joda, yo me sumo. Bueno. No bailo con Matilde. Bueno, ahí tenés compañera, Matilde. Ah, ya se fue. Ya después. Adiós. Bueno, Hasta luego. Espectacular la charla. bueno, espero Un que te beso. haya Gracias, gustado. Solán. Gracias por estar. Chao, chao, Agos.